Hola, soy Samuel. El día después de que enterramos a mi esposa, mis dos hijos me llevaron a un asilo de ancianos. Con los ojos todavía hinchados de llorar por su madre, firmaron los papeles y me dijeron que era por mi propio bien, que no podía quedarme solo en la casa. De un día para otro, el hogar que construí durante 40 años se convirtió en un recuerdo, y yo en una carga. La traición no hace ruido, simplemente te vacía por dentro. ¿Alguna vez has sentido que las personas por las que diste todo te pagan con el olvido? Antes de contarte cómo descubrí que su preocupación no era por mi bienestar, sino por mi dinero, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre se da cuenta de que su legado no valía nada comparado con la codicia de sus herederos. Mis hijos, Marcos y Leonardo, ni siquiera se quedaron para ayudarme a desempacar la pequeña maleta que me permitieron traer. Me dieron una palmada torpe en la espalda, evitaron mi mirada y se fueron con la prisa de quien escapa de una escena incómoda. Me dejaron en una habitación pequeña que olía a desinfectante y a soledad, con una cama estrecha y una ventana que daba a un muro de ladrillos. Todo era blanco, impersonal, frío. En mi mente todavía podía oler el café de Elena por las mañanas y sentir el calor del sol entrando por la ventana de nuestra sala. Durante los primeros días, me aferré a la idea de que todo era un terrible malentendido, una reacción desmedida producto del dolor. Pensaba que vendrían por mí en cualquier momento, pidiendo disculpas y llevándome de vuelta a casa. Pero los días pasaban y el teléfono no sonaba. Cuando finalmente aparecieron, una semana después, su visita fue peor que su ausencia. Se sentaron en el borde de la cama, incómodos, como si estuvieran visitando a un extraño. No preguntaron cómo estaba, ni si necesitaba algo. Fueron directamente al grano. «Papá, tenemos que hablar de la casa», dijo Marcos, mientras Leonardo miraba sus zapatos. «Con los costos de este lugar, lo más sensato es venderla para cubrir los gastos». Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Vender nuestra casa? ¿El lugar donde ellos crecieron? Les recordé que Elena y yo habíamos ahorrado toda la vida, que teníamos un fondo para nuestra vejez. Leonardo finalmente habló con un tono condescendiente. «Papá, las cosas son más complicadas de lo que crees. Esa plata no es suficiente. La casa es lo único que realmente puede solventar esto a largo plazo». Me trataban como a un niño, como si de repente hubiera perdido la capacidad de entender mi propia vida. En ese momento, mientras me hablaban de números y de ser prácticos, mi mente se fue a otro lugar. Me vi en el patio de esa misma casa, enseñándoles a andar en bicicleta. Recuerdo el pánico en los ojos de Marcos antes de soltarlo y la sonrisa de orgullo de Leonardo cuando logró pedalear solo hasta la esquina. Recordé las noches en vela cuando tenían fiebre, los sacrificios que Elena y yo hicimos para pagar sus universidades, la alegría inmensa en sus bodas. Les dimos todo, no porque fuera una obligación, sino porque verlos felices era nuestra mayor recompensa. Y ahora, esos mismos niños, convertidos en hombres extraños y fríos, querían borrar todos esos recuerdos vendiendo el único lugar físico que los mantenía vivos. La gratitud, al parecer, tenía fecha de vencimiento. La vida en el asilo se convirtió en una rutina de humillaciones silenciosas. Tener que esperar a que una enfermera tuviera tiempo para ayudarme a abrocharme los botones de la camisa, comer a horarios fijos comidas sin sabor, escuchar las conversaciones ajenas sobre familias que sí los visitaban. Intentaba llamar a mis hijos, pero sus excusas eran siempre las mismas. Una reunión importante, un partido de fútbol de los nietos, un viaje de trabajo inesperado. Las llamadas se hicieron más cortas, sus voces más distantes. Me sentía como una pieza de un mueble viejo que se arrincona en un depósito para que no estorbe. La peor parte no era la soledad, sino la vergüenza. La vergüenza de que los demás vieran mi abandono, de sentir las miradas de lástima del personal. Era un hombre orgulloso, reducido a una sombra que esperaba en vano. Un día, una de las enfermeras me entregó una carta. Era un sobre del banco, pero noté que el sello estaba roto. Había sido abierta y vuelta a cerrar torpemente. Adentro,
Había un estado de cuenta de una vieja inversión que había hecho con una pequeña herencia de mis padres hacía más de 30 años. Sinceramente, casi había olvidado su existencia, pues siempre pensé que era una cantidad insignificante. Sin embargo, al mirar los números, mis ojos no daban crédito. El saldo era enorme, mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Era suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida y más. Inmediatamente marqué el número de Leonardo, que supuestamente manejaba mis finanzas. Cuando le pregunté por esa cuenta, su voz se quebró. Tartamudeó. Dijo que debía ser un error del banco, que él se encargaría de aclarar las cosas, y cortó la llamada abruptamente. En ese silencio lo entendí todo. No era un error, era una mentira. El teléfono quedó mudo en mi mano, pero el eco de la mentira de Leonardo resonaba en mi cabeza con una claridad aterradora. Ya no era tristeza lo que sentía, ni siquiera el dolor punzante del abandono. Era una rabia fría, una certeza que se asentaba en mis huesos como el invierno. Cada pieza encajaba de repente. La prisa por traerme aquí, las miradas esquivas, la insistencia en vender la casa. No era por mi bien, era por su ambición. Me habían encerrado para saquear mi vida con calma, creyendo que el dolor por la muerte de su madre me había dejado ciego y dócil. Releí el estado de cuenta una y otra vez, los números bailando frente a mis ojos. No eran solo cifras en un papel, eran la prueba irrefutable de que mis propios hijos me veían como un obstáculo entre ellos y mi dinero. Los días siguientes fueron un tormento de silencio. Ni Marcos ni Leonardo llamaron para aclarar nada. Su ausencia era la confesión más elocuente. Cada comida insípida, cada noche en esa cama estrecha, adquiría un nuevo significado. No estaba aquí por necesidad, estaba encarcelado por su codicia. Empecé a observar a mi alrededor con una nueva perspectiva. Vi a otros ancianos cuyas familias los visitaban con cariño genuino y sentí una envidia amarga. Pero esa envidia se transformó en algo más, se convirtió en determinación. No iba a ser la víctima pasiva de su plan. El hombre que había construido un negocio desde cero, que había navegado las tormentas de la vida junto a Elena, todavía estaba aquí, dentro de este cuerpo cansado. Por primera vez desde que llegué no me sentí como un anciano frágil, sino como un luchador preparándose para una batalla. Decidí poner a prueba mi teoría. Esperé un par de días y llamé a Marcos, el que siempre había sido más blando, más susceptible a la culpa. Puse en mi voz un temblor de fragilidad, fingiendo confusión y miedo. «Marquitos, hijo, recibí una carta del banco. Creo que tenemos dinero. Quizás no haga falta vender la casa», le dije, como si estuviera compartiendo un descubrimiento ingenuo. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Hubo una pausa demasiado larga. «Papá, no te preocupes por eso. Son papeles viejos, confusos. Leonardo ya está viendo todo. Descansa, nosotros nos encargamos», respondió, con una falsa calma, que no lograba ocultar el pánico. La mentira ya no era solo de Leonardo, era un complot familiar. Colgué el teléfono sintiendo un asco profundo. Me estaban subestimando de la peor manera posible. Una semana después, se presentaron en mi habitación, juntos como un frente unido para manejar al viejo problemático. Leonardo llevaba un portafolio de cuero que parecía ridículamente fuera de lugar en ese entorno estéril. Sacó una pila de papeles y los extendió sobre mi mesita de noche con un aire de suficiencia. Comenzó a hablar con un torrente de jerga financiera, mencionando volatilidad del mercado, activos de riesgo y declaraciones fiscales. Según él, el estado de cuenta que recibí era un error administrativo, una proyección optimista de un fondo que en realidad se había desplomado. Me hablaba como si yo fuera un niño, incapaz de entender conceptos básicos, mientras Marcos asentía a su lado, con la mirada fija en un punto de la pared, como un cómplice avergonzado, pero decidido a seguir el guión. Decidí jugar su juego. Asentí con la cabeza, fruncí el ceño, fingiendo confusión, y les dejé creer que su farsa estaba funcionando. «Ah, entiendo. Entonces no hay dinero», dije con voz débil. «No como para evitar vender la casa, papá». «Lo siento, pero es la única solución realista», contestó Leonardo, con un tono que mezclaba una falsa compasión con impaciencia. Mientras hablaba,
Yo no veía a mis hijos, veía a dos extraños, dos actores mediocres en una obra de teatro mal escrita. Observaba el sudor en la frente de Leonardo, la forma en que Marcos se mordía el labio inferior. Recordé haberles enseñado a ser honestos, a mirar a la gente a los ojos. Esa lección se había perdido en algún lugar del camino, reemplazada por una codicia que los había desfigurado por completo. El clímax de su visita llegó cuando Leonardo deslizó un documento frente a mí junto a un bolígrafo. Para que no tengas que estresarte con todos estos trámites, papá, hemos preparado esto. Es un poder notarial. Si firmas aquí, nos das permiso para gestionar todo en tu nombre. Así podrás descansar tranquilo, sin preocupaciones. La desfachatez de la propuesta me dejó sin aliento. Querían que les entregara legalmente el control de todo lo que poseía, que firmara mi propia sentencia mientras me mantenían encerrado. Me ofrecieron el bolígrafo como si fuera un regalo, un gesto de cuidado filial. En ese instante, el aire de la pequeña habitación se volvió pesado, irrespirable. El silencio se estiró cargado de la tensión de lo que estaba a punto de suceder. Levanté la vista del papel y los miré. Primero a Leonardo, con su máscara de profesionalismo, y luego a Marcos, que por fin me sostuvo la mirada, aunque fuera por un segundo, con los ojos llenos de una súplica cobarde. Vi su impaciencia, sus ganas de terminar con aquello y volver a sus vidas, ya con mi patrimonio en sus manos. En mi mente apareció el rostro de Elena, su sonrisa, su decepción al ver en lo que se habían convertido nuestros hijos. Ese recuerdo fue como un ancla. Con una calma que no sabía que poseía, empujé suavemente el documento de vuelta hacia ellos a través de la mesa. Sin levantar la voz, pero con una firmeza que no admitía discusión, dije: «No, no voy a firmar nada». Sus rostros se transformaron. La sorpresa dio paso a la frustración y finalmente a una ira mal disimulada. La farsa había terminado. La sonrisa de Leonardo se borró como si nunca hubiera existido. Su rostro se endureció y sus ojos, que momentos antes intentaban simular compasión, ahora brillaban con una ira fría y calculadora. «¿No vas a firmar?», repitió, casi en un susurro, como si no pudiera creer mi desafío. «Papá, no estás pensando con claridad. El dolor por mamá, este lugar, te está afectando. Estamos tratando de ayudarte, de hacer las cosas más fáciles para ti». Marcos, a su lado, se removió incómodo en su silla, sin atreverse a mirarme. La amenaza era sutil pero clara. Estaban insinuando que mi negativa no era una decisión racional, sino un síntoma de senilidad. Querían invalidar mi voluntad antes incluso de que yo pudiera ejercerla. La habitación, que ya era pequeña, pareció encogerse aún más, cargada con la hostilidad palpable de mis propios hijos. Fue entonces cuando Leonardo cruzó una línea de la que no hay retorno. Al ver que su intimidación no funcionaba, su voz se tornó venenosa. «¿Sabes? Mamá siempre se preocupó por esto. Sabía que sin ella te volverías una carga, que no sabrías manejarte solo. Ella misma nos dijo que, si algo le pasaba, debíamos asegurarnos de que todo estuviera en orden, porque tú te perderías en tus propias confusiones». Cada palabra fue un golpe calculado, diseñado para herirme usando el recuerdo de mi esposa. Me estaba diciendo que mi Elena, la mujer que me amó incondicionalmente durante 40 años, había conspirado a mis espaldas, viéndome como un inepto. La crueldad de la mentira era tan descarada, tan monumental, que por un instante me quedé sin aire. Era una profanación de su memoria para justificar su propia avaricia. La mención de Elena me atravesó como un cuchillo helado, pero no de la forma que él esperaba. En lugar de quebrarme, la rabia me dio una claridad absoluta. Conocía a mi esposa mejor que nadie en el mundo. Elena jamás habría pensado eso de mí. Ella confiaba en mi fuerza, en mi juicio. Fue ella quien me animó a hacer esa inversión olvidada, diciendo: «Samuel, guarda esto para un día lluvioso. Uno nunca sabe». Esta mentira vil de Mintas. Leonardo no solo me insultaba a mí, sino que manchaba la esencia misma de la mujer que fue. En ese momento, dejé de verlos como mis hijos descarriados. Se convirtieron en adversarios. Los miré fijamente, sin decir una palabra, dejando que el peso de su mentira colgara en el aire entre nosotros. Mi silencio fue más elocuente que cualquier grito.
Se levantaron abruptamente. La reunión había terminado. La frustración emanaba de Leonardo en oleadas. Recogió sus papeles con movimientos bruscos, metiéndolos de cualquier manera en su portafolio. «Piénsalo bien, papá. No nos estás dejando otra opción», dijo con un tono amenazante antes de darse la vuelta y caminar hacia la puerta. Marcos lo siguió como una sombra, lanzándome una última mirada que era una mezcla de culpa y resignación. En su prisa por salir de la habitación, Marcos tropezó ligeramente con la pata de la mesita de noche. Escuché un pequeño ruido metálico, pero no le di importancia hasta que la puerta se cerró detrás de ellos, dejándome solo en un silencio abrumador. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa, junto a mi vaso de agua, yacía el celular de Marcos. Lo había olvidado en su apurada huida. El silencio que dejaron atrás fue interrumpido por una vibración suave sobre la mesita de noche. El teléfono de Marcos se iluminó, mostrando una notificación en la pantalla de bloqueo. Me quedé mirándolo durante un largo rato. Una parte de mí, el padre que aún vivía en algún rincón de mi corazón, me decía que no debía tocarlo, que era una invasión a su privacidad, pero el hombre que acababan de humillar y amenazar sabía que las reglas del juego habían cambiado. Ellos no habían tenido reparos en mentir, en manipularme y en planear robarme. Con una mano temblorosa, no por la edad, sino por la furia contenida, tomé el teléfono. No necesitaba desbloquearlo. El mensaje en la pantalla era de Leonardo, enviado hacía solo unos minutos y era visible en la vista previa. «No te preocupes. Si el viejo no firma, paso al plan B», decía el mensaje. Mi corazón se detuvo. Seguí leyendo la línea siguiente, que se mostraba incompleta, pero era suficiente para helarme la sangre. «Ya hablé con el director. Una donación generosa al asilo y testificará que su estado mental se está deteriorando rápidamente. Podemos solicitar la incapacidad legal». No pude seguir. Dejé caer el teléfono sobre la cama como si quemara. El plan no era solo robarme el dinero. El plan era despojarme de mi mente, de mi identidad, de mi propia voz. Querían declararme loco, encerrarme legalmente en este lugar y tomar el control absoluto. El asilo no era solo mi prisión, era su cómplice. El frío que sentí no era por la ventana mal cerrada, era el frío del terror más absoluto. Apagué la pantalla y coloqué el teléfono de vuelta, exactamente como estaba. Mis manos ya no temblaban. Una calma gélida se apoderó de mí. El dolor y la rabia se habían transformado en una única cosa, un instinto de supervivencia afilado y peligroso. Ya no estaba luchando por una casa o por dinero. Estaba luchando por mi vida, por mi cordura. Me di cuenta de que cada llamada que hiciera desde el teléfono del asilo podría ser escuchada, cada carta leída, cada conversación con el personal reportada a mis hijos. Estaba completamente solo, rodeado de enemigos, pero ellos habían cometido un error fatal. Me habían subestimado, y ahora, gracias a su descuido, yo tenía su plan en mis manos. Miré por la ventana hacia el muro de ladrillos, y por primera vez no vi una pared, vi un obstáculo que iba a derribar. Mi primera reacción fue devolver el teléfono a la mesita, como si fuera una serpiente venenosa. Mi mente trabajaba a una velocidad que no había sentido en años. Estaba atrapado. El director, las enfermeras, todos podían ser parte de la conspiración de mis hijos. Cada sonrisa amable podía ser una máscara, cada gesto de ayuda, una forma de vigilarme. No podía confiar en nadie. Me sentí como un prisionero en un campo enemigo, donde cada movimiento era observado. La urgencia me quemaba por dentro. Necesitaba ayuda externa y la necesitaba ya. Marcos volvería por su teléfono en cualquier momento. Miré el aparato, mi única ventana al mundo exterior, y supe que tenía que actuar. El miedo era inmenso, pero la idea de que me robaran la mente era infinitamente peor. Tenía que arriesgarme. Era mi única oportunidad. Con el corazón martillándome en el pecho, tomé el teléfono de Marcos de nuevo. Mis dedos, torpes por la edad y los nervios, se deslizaron por la pantalla. No podía llamar a la policía. ¿Qué les diría? ¿Que mi hijo escribió un mensaje sospechoso? Se reirían de mí. Necesitaba a alguien que me creyera, alguien con poder para actuar. Y entonces un nombre surgió de las profundidades de mi memoria.
Javier, un viejo amigo de la universidad, ahora un abogado prestigioso, de esos que se especializaban en disputas familiares complicadas. No lo había visto en una década, pero siempre recordé su lema: la familia puede ser tu mayor activo o tu peor enemigo. Él entendería. Busqué su nombre en los contactos de Marcos. No estaba. Por supuesto que no. Tuve que buscarlo en internet, rezando para que su número de oficina siguiera siendo el mismo. Encontré el número y marqué, escondiéndome en el rincón más alejado de mi habitación, dándole la espalda a la puerta. Cuando su secretaria contestó, usé la voz más firme que pude reunir. Necesito hablar con Javier. Dígale que es Samuel Fernández. Un asunto de vida o muerte. Hubo una pausa. Podía oír el murmullo de la oficina al otro lado. Finalmente la voz de Javier, más grave por los años, sonó en la línea. Samuel, ¿eres tú? ¿Qué pasa? Hablé rápido, en susurros. Javier, me tienen encerrado. Mis hijos, en el asilo Años Dorados, quieren declararme loco para quedarse con todo. No confíes en nadie de aquí. No me llames. Necesito verte. No esperé su respuesta. Colgué, borré el registro de la llamada y puse el teléfono de vuelta en la mesa. Un segundo, antes de que escuchara pasos apresurados en el pasillo. Marcos irrumpió en la habitación, con el rostro pálido y sudoroso. Su mirada fue directamente al teléfono sobre la mesita. Lo agarró con un alivio tan visible que casi fue cómico. Lo revisó rápidamente, deslizando el dedo por la pantalla. No pareció notar nada fuera de lugar. Levantó la vista y me miró con una extraña mezcla de sospecha y alivio. ¿Todo bien, papá?, preguntó, con una voz falsamente casual. Asentí lentamente, sin decir una palabra, manteniendo mi expresión cansada y ausente. Se quedó un momento más, como si esperara que yo dijera algo que lo delatara, pero permanecí en silencio. Finalmente, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta detrás de él. El aire que había estado conteniendo salió de mis pulmones en un silbido. Había lanzado mi única botella al mar. Ahora solo podía esperar. Los siguientes 2 días fueron una tortura de silencio y paranoia. Cada vez que una enfermera entraba, yo me tensaba, esperando ver al director del asilo con papeles de incapacidad en la mano. Mis hijos no llamaban, lo que me confirmaba que estaban moviendo sus piezas en las sombras. Me sentía completamente vulnerable. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, una joven auxiliar, a la que nunca había visto, vino a cambiar mis sábanas. Era callada y eficiente. Mientras alisaba la almohada, su mano rozó la mía, y sentí un pequeño trozo de papel doblado deslizarse en mi palma. No reaccioné. Esperé hasta que se fue para abrirlo. La letra era apurada, casi ilegible, pero las palabras eran claras. Soy la sobrina de Javier. Él recibió tu mensaje. Irá a verte mañana. Finge que es un primo lejano. Confía en él. Lloré. Por primera vez en días, no de tristeza, sino de un inmenso y abrumador alivio. Al día siguiente, Javier llegó. Se había teñido el pelo de un rubio ridículo y llevaba unas gafas de sol enormes, un disfraz tan malo que era perfecto. Se anunció en recepción como mi primo Roberto de Arizona. Nos sentamos en el patio, bajo la mirada curiosa de otros residentes. Mientras hablábamos en voz alta sobre recuerdos familiares inventados y el clima terrible de Arizona, le conté toda la historia en susurros urgentes. El asilo, la casa, la herencia olvidada, el poder notarial y, lo más importante, el mensaje en el teléfono de Marcos. Javier escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su rostro una máscara de interés casual, pero vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el brazo de la silla. La furia de un viejo amigo era un espectáculo silencioso, pero poderoso. Cuando terminé, Javier se quedó en silencio por un momento, mirando un rosal descuidado en el jardín. Luego se inclinó hacia mí, su voz apenas un murmullo. Samuel, esto es peor de lo que imaginaba. Están jugando sucio, así que nosotros también lo haremos. No podemos simplemente defendernos, tenemos que atacar primero. Su plan era audaz y aterrador. Llámalos, me dijo. Diles que lo has pensado mejor, que estás cansado de pelear y que firmarás el poder. Cítalos aquí, en tu habitación, en 2 días.
Yo estaré presente, como tu primo Roberto, un testigo para asegurarme de que entiendas todo bien, pero mi teléfono estará grabando cada palabra. Vamos a darles la soga para que se ahorquen solos. La idea me heló la sangre, pero era mi única salida. La trampa estaba lista. Solo faltaba que mis hijos cayeran en ella. Llamé a mis hijos como Javier me había indicado. Mi voz, ensayada para sonar temblorosa y derrotada, les comunicó mi rendición. Estoy cansado de pelear, les dije. Tienen razón, es demasiado para mí. Vengan mañana y firmaré los papeles. Escuché el alivio mal disimulado en la voz de Leonardo al otro lado de la línea. Acordamos la hora. Cuando llegaron al día siguiente, encontraron a Javier sentado torpemente en la única silla libre, con sus gafas de sol todavía puestas. Él es mi primo Roberto, les expliqué. Quería que estuviera aquí, ya. ¿Sabes? Como testigo. Leonardo y Marcos intercambiaron una mirada de fastidio, pero su arrogancia era mayor que su cautela. El pez había mordido el anzuelo. La habitación se sentía como un escenario, y la obra final estaba a punto de comenzar. Leonardo, con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos, extendió los documentos sobre la mesita de noche. Se tomó el tiempo de explicar cada cláusula en términos insultantemente simples, como si le hablara a un niño pequeño. «¿Ves, papá? Esto solo nos autoriza a manejar tus finanzas, para que no te preocupes por nada», dijo, señalando la línea de la firma. Marcos, a su lado, asentía con la cabeza, su postura relajada por primera vez en semanas. Parecía genuinamente aliviado, como si finalmente se estuviera librando de una carga pesada. Javier, en su papel de primo Roberto, se inclinaba hacia adelante, entrecerrando los ojos como si intentara leer el documento desde lejos, completando la farsa de manera magistral. Mis hijos estaban tan seguros de su victoria que no podían ver la trampa cerrándose a su alrededor. Tomé el bolígrafo que Leonardo me ofrecía. Su peso se sentía extraño en mi mano, como un arma. Levanté la vista y los miré a ambos, uno por uno. Vi en sus ojos, no a los niños que había criado, sino a dos depredadores esperando que su presa finalmente se rindiera. Vi la impaciencia, la codicia, la ausencia total de amor o remordimiento. En ese instante, cualquier duda que pudiera haber albergado se desvaneció. No había nada que salvar allí. Miré a Javier, que me observaba por encima de sus ridículas gafas de sol. Me dio un levísimo, casi imperceptible asentimiento. Era la señal. El momento había llegado. El silencio en la habitación era denso, expectante. Podía oír el latido de mi propio corazón, firme y constante. Con una calma que los descolocó, dejé el bolígrafo sobre la mesa, justo al lado del papel. Mi voz, cuando hablé, ya no era la de un anciano frágil y confundido. Salió clara, fuerte y cargada, de una autoridad que no habían escuchado en años. Antes de firmar mi vida a dos extraños, hay un par de cosas que me gustaría aclarar, comencé. Sus sonrisas vacilaron. Me incliné hacia adelante, fijando mi mirada directamente en Leonardo. Por ejemplo, hablemos del Plan B, ese que incluye una generosa donación al director de este lugar para que testifique que estoy perdiendo la cabeza. La transformación en mi rostro y en mi voz los golpeó como una bofetada. El aire se congeló. La farsa se había hecho añicos. La sangre desapareció del rostro de Leonardo. Se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, como si hubiera visto un fantasma. Marcos palideció, mirando frenéticamente a su hermano en busca de una explicación que no llegaría. Fue entonces cuando Roberto se movió. Javier se quitó las gafas de sol, las dejó sobre la mesa y se puso de pie, revelando al hombre alto e imponente que realmente era. Colocó su teléfono celular junto a los papeles, con la pantalla encendida, mostrando una aplicación de grabación de voz en funcionamiento. «Buenas tardes», dijo con una voz gélida y profesional. «Mi nombre es Javier Montes, y soy el abogado del señor Samuel Fernández. Y sí, tenemos toda su conversación grabada, incluyendo su confesión sobre el intento de fraude y coacción. Saqué de debajo de mi almohada el estado de cuenta que había ocultado. Lo desdoblé y lo puse sobre sus papeles de poder notarial, cubriéndolos por completo. Este error administrativo, Leonardo,
Esta cifra que creías que era una fantasía es solo la punta del iceberg, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Javier y yo hemos pasado los últimos 2 días rastreando cada centavo que Elena y yo ahorramos. No es una pequeña fortuna, son más de $2 millones. La mandíbula de Marcos cayó literalmente. Leonardo se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Dinero que ustedes sabían que existía y que planearon robarme mientras me dejaban pudrir en este lugar. Pero se equivocaron. No soy un viejo senil, soy su padre, y soy mucho más rico y mucho más inteligente de lo que jamás imaginaron. Mi decisión ya estaba tomada, forjada en el fuego de su traición. Ahora escúchenme bien, porque no lo repetiré, continué, mi voz cortante como el cristal. A partir de este momento ustedes no existen para mí. No recibirán ni un solo centavo, ni ahora ni cuando yo muera. La casa se venderá, por supuesto, pero usaré ese dinero para asegurarme de tener la mejor vida posible, lejos de la basura en la que se han convertido. Javier se encargará de sacarme de este agujero hoy mismo y de iniciar acciones legales contra el director de este asilo. Han matado al padre que tenían. Ahora tomen sus papeles y lárguense de mi vista. Y no vuelvan nunca más. Señalé la puerta, y por primera vez en sus vidas, mis hijos me obedecieron sin una sola palabra, derrotados, humillados y despojados de todo. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó en la habitación no fue de soledad, sino de una paz abrumadora. Javier recogió su teléfono con una sonrisa sombría y satisfecha. «Lo tenemos, Samuel, tenemos todo», me dijo. No hubo celebración, solo un profundo y agotador alivio. Mientras Javier hacía una llamada rápida para iniciar los trámites de mi salida, yo empaqué mi pequeña maleta con una calma que no había sentido en meses. Cada prenda que doblaba era un paso más lejos de la pesadilla. Salir de ese asilo no fue un acto dramático, fue silencioso y metódico. Caminé por los pasillos que habían sido mi prisión, con la cabeza en alto, sin mirar a nadie. Al cruzar el umbral y sentir el sol de la tarde en mi rostro, respiré hondo. El aire ya no olía a desinfectante y a resignación. Olía a libertad. Javier no me llevó de vuelta a mi antigua casa. Sabía que ese lugar estaba lleno de fantasmas, tanto buenos como malos. En su lugar me instaló en un apartamento moderno y luminoso, con grandes ventanas que daban a un parque. Era impersonal, pero era mío. La primera noche, me senté en un sillón cómodo y simplemente observé las luces de la ciudad, algo que no había podido hacer en meses. La sensación de poder decidir a qué hora cenar, de poder abrir una ventana cuando quisiera, era casi abrumadora. Mientras tanto, Javier se movía con una eficiencia implacable. Al día siguiente, me informó que el director del asilo había sido suspendido y que se había iniciado una investigación formal. La maquinaria de la justicia, aunque lenta, había comenzado a moverse a mi favor. Mis hijos no tardaron en sentir las consecuencias. Javier me contó que sus llamadas a su oficina eran frenéticas, una mezcla de amenazas veladas y súplicas desesperadas. Les envió una notificación legal formal, una orden de cese y desistimiento que les prohibía cualquier tipo de contacto conmigo. Les informó de la venta inminente de la casa y de la congelación de todos los activos que creían controlar. Según Javier, la reacción de Leonardo fue de una furia impotente, mientras que la de Marcos fue de un pánico absoluto. De repente, el futuro brillante que habían planeado sobre los cimientos de mi desgracia se había derrumbado. No sentí alegría por su sufrimiento, sino una especie de justicia fría y distante. Estaban cosechando exactamente lo que habían sembrado y yo estaba a salvo de la tormenta. Con mi libertad y mis recursos asegurados, tuve que decidir qué hacer con el resto de mi vida. Vender la casa donde crié a mis hijos fue la decisión más difícil. Cada rincón guardaba un recuerdo de Elena y de tiempos más felices, pero decidí que esos recuerdos no vivían en las paredes, sino en mi corazón. Con una parte del dinero, creé una fundación en nombre de Elena, una fundación dedicada a ofrecer asesoramiento legal gratuito a personas mayores que enfrentan abusos y explotación financiera por parte de sus propias familias. Mi dolor
se convirtió en mi propósito. En lugar de dejar que la amargura me consumiera, la transformé en un escudo para otros. Cada caso que ayudábamos a ganar era una pequeña victoria contra todos los Leonardos y Marcos del mundo. La noticia de lo que habían hecho se extendió como un incendio en un campo seco. La investigación en el asilo sacó a la luz la conspiración, y aunque mis hijos no enfrentaron cargos criminales directos por falta de pruebas contundentes, su castigo fue social. Me enteré por un primo lejano que Leonardo perdió socios importantes en su negocio. Nadie quería asociarse con un hombre que intentó estafar y encerrar a su propio padre. Marcos, por su parte, se vio marginado en su comunidad. Su esposa, avergonzada, apenas salía de casa. La gente no los confrontaba directamente, pero las miradas, los susurros y las puertas que se cerraban silenciosamente eran una condena mucho más duradera. Se convirtieron en parias, aislados por la misma codicia que los había unido en mi contra. Hoy, mi vida es tranquila. Vivo en un lugar más pequeño, cerca del mar, donde el sonido de las olas me recuerda que el mundo es vasto y sigue girando. Tengo una foto de Elena en mi mesita de noche y a veces converso con ella, contándole sobre la fundación y cómo su espíritu de justicia sigue vivo. No pienso en mis hijos. Para mí, murieron ese día en esa pequeña habitación de asilo. No siento odio, solo un vacío donde antes hubo amor. He aprendido que la sangre no te hace familia. La lealtad, el respeto y el amor sí. Y he descubierto que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la dignidad de poder mirarte al espejo cada mañana y reconocer al hombre que ves. Mi final no fue feliz en el sentido tradicional, pero fue justo. Y a mi edad, la justicia es una forma de paz. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autorrespeto y fortaleza, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo intenta quitártelo. Gracias por escuchar. A veces, cuando miro el mar desde mi balcón, pienso en el silencio. Antes el silencio era mi enemigo, un recordatorio constante de mi soledad en esa habitación de asilo. Ahora es mi compañero. Es un silencio lleno de paz, no de ausencia. En este silencio puedo escuchar mis propios pensamientos. Puedo recordar a Elena sin que su memoria sea manchada por las mentiras de otros. Me di cuenta de que la peor soledad no es estar solo, sino estar rodeado de gente que te hace sentir invisible. Mis hijos llenaron mi vida de ruido, de falsas preocupaciones y de planes oscuros. Hoy prefiero este silencio tranquilo, esta soledad elegida. Es el sonido de la dignidad recuperada, de un hombre que, al final del camino, se encontró a sí mismo de nuevo y se dio cuenta de que su propia compañía era más que suficiente. Ellos creían que mi legado era la casa, las cuentas bancarias, los objetos que acumulé durante toda una vida. Se equivocaron de la forma más miserable. Mi verdadero legado no es el dinero que ahora uso para ayudar a otros, aunque me enorgullece. Mi verdadero legado es la decisión que tomé en esa habitación. Es la prueba de que un hombre, por más viejo y cansado que esté, nunca debe renunciar a su respeto. La fundación que lleva el nombre de Elena, esa es la herencia que quiero dejar. No un cheque, sino un refugio. Un lugar donde otras personas como yo puedan encontrar la fuerza para luchar, para no dejarse pisotear. Un legado no es lo que dejas para la gente, es lo que se dejas en la gente. Y yo elegí dejar un legado de lucha, no de rendición. Esta experiencia me enseñó la lección más dura de todas. La familia no siempre es la que comparte tu sangre. A veces, la familia es un viejo amigo que se pone unas gafas de sol ridículas y se hace pasar por tu primo para salvarte la vida. A veces, la familia es la joven abogada de la fundación que lucha por un anciano desconocido con la misma furia con la que yo luché por mí. He aprendido que la lealtad se demuestra, no se hereda. Mis hijos eran mi sangre, pero Javier se convirtió en mi hermano. Las personas que ahora me rodean, las que respetan mi historia y mi voluntad, ellas son mi verdadera familia. Es un círculo más pequeño, sí, pero es sólido, construido sobre la base del respeto mutuo y el afecto genuino.
no sobre la fría expectativa de una herencia. Mucha gente me pregunta si he perdonado a mis hijos. La respuesta es no, y he aprendido que está bien no perdonar. El perdón, en mi caso, se sentiría como una traición a mí mismo, como si minimizara el dolor y el peligro en el que me pusieron. Mi paz no vino del perdón, sino de la justicia. Vino de quitarles el poder que tenían sobre mí, de sacarlos de mi vida y de mi mente. No les deseo el mal, pero tampoco les deseo el bien. Les deseo la indiferencia de un extraño. Son dos personas que una vez conocí y que ya no forman parte de mi mundo. Sanar no siempre significa cerrar la herida con un perdón forzado. A veces, sanar significa simplemente asegurarse de que la herida no pueda volver a abrirse nunca más. Mi historia, al final, no es solo sobre dinero o traición. Es sobre el valor que nos damos a nosotros mismos, especialmente cuando la sociedad intenta quitárnoslo. A los ancianos a menudo nos ven como una carga, como personas del pasado cuyas opiniones ya no importan. Nos infantilizan, nos silencian, asumen que ya no entendemos el mundo. Pero dentro de este cuerpo cansado, todavía vive el joven que construyó un negocio, el hombre que amó a una mujer con todo su ser, el padre que enseñó a sus hijos a andar en bicicleta. Nuestra mente no se apaga con los años y nuestra dignidad no tiene fecha de vencimiento. Espero que mi experiencia sirva como un recordatorio para cualquiera que se sienta invisible. Tu voz importa, tu voluntad es ley, y nunca, bajo ninguna circunstancia, eres una carga. Espero que mi viaje te haya demostrado que nunca es demasiado tarde para reescribir tu propio final. La fuerza más grande no reside en lo que soportamos en silencio, sino en el momento en que decidimos que ya no soportaremos más. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, o si conoces a alguien que necesita escuchar que no está solo en su lucha, te pido que compartas este video. Tu voz puede ser el eco que otra persona necesita para encontrar la suya. No olvides suscribirte para más historias reales sobre la resiliencia del espíritu humano. Gracias por permitirme compartir mi verdad contigo.